Recordemos el caso de aquellas dos mujeres negras de Caracas que ante sus reclamos de privilegios bien habidos y merecidos, los criollos se los negaban por su raza, y tuvo el rey que enviar un ukase en defensa de ellas, donde dijo: yo afirmo que estas mujeres son blancas aunque sean negras, yo el rey. Cerraba la carta con la clásica firma que los monarcas de España estampan desde los reyes católicos. En cambio, el ejército revolucionario fue por leva obligatoria, con deserciones castigadas con fusilamientos, siendo los últimos las deserciones de parte del cuerpo de granaderos a caballo que se sublevaron en el Callao y se pasaron al ejército realista en 1824, poco tiempo antes de la batalla de Ayacucho, que selló nuestro destino a manos inglesas. Esos granaderos fueron fusilados en la actual Plaza de Mayo. ¿Cómo puede ser que el mismo pueblo que se alzó en armas contra el invasor inglés en tantas oportunidades en América e incluso en contra de franceses y holandeses era tan reticente a sumarse a las fuerzas revolucionarias? Si leemos lo que fue años después la vida de los pueblos sometidos por levas caprichosas para agrandar las estancias de la nueva burguesía, en fortines desposeídos de alimentos, uniformes y municiones, donde más de un soldado se escapaba para el lado de las tolderías, podemos entender las sospechas de esos hombres. A esa gente habría que aplicarle la frase de San Martín, cuando dentro de su contradicción de oficial juramentado del rey y luego devenido un revolucionario, se refirió a los demás revolucionarios que ya se estaban despedazando entre ellos para repartirse los despojos del imperio. Hijos desagradecidos que se habían olvidado de cuánto habían prosperado dentro del orden español, diciendo esta frase: lo que no puedo concebir es que haya americanos que por un indigno espíritu de partido se unan al extranjero para humillar a su patria. Una tal felonía ni el sepulcro la puede hacer desaparecer. A pesar de tanta traición, preparada desde el siglo XVIII, en pleno siglo XXI podemos escuchar a sacerdotes católicos aborígenes del archipiélago de Chiloé afirmar que por su tradición y cultura tienen tres nacionalidades: la huiliche, la española y la chilena. Y cuando tienen discrepancias con el gobierno de Santiago, hacen flamear la roja igualda y las aspas de Borgoña. Veamos este testimonio de un revolucionario. La España nos ha hecho la guerra con hombres criollos, con dinero criollo, con provisiones criollas, con frailes y créditos criollos, y con casi todo criollo, afirmaba Germán Rocio Bolívar en 1820. Mientras que Bolívar lo hizo con armas, dinero, soldados, marinos y flota inglesa. Unos 5.500 hombres componían la Legión Británica, supuestamente un cuerpo mercenario independiente de Londres, aunque compuesto por oficiales y soldados veteranos de las guerras napoleónicas y de la Segunda Guerra contra los Estados Unidos. Su tamaño y profesionalidad fueron fundamentales para la balcanización americana que nos dividió en 30 estados. Hoy, muchos de ellos en el Caribe ya son británicos por usurpación. Por ejemplo, los descendientes de Colón portan todavía el título de marqueses de Jamaica, país que ya se perdió para la lengua española. Y si en Sudamérica casi todos los indios, junto a negros y miles de gauchos, se pusieron de parte del rey, fue porque pese a que este no era un santo, y hay mucho para reclamarle, tampoco era un perverso. Fernando VII, aun con sus errores, encarnaba un orden social cristiano diferente y enfrentado en su estructura y esencia al expolio protestante inglés, al cual luego los pueblos americanos fueron todos expuestos a partir de la batalla de Ayacucho y la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con Inglaterra de 1825, que nos sojuzgó y endeudó para siempre, comenzando un libre comercio apoyado con buques y cañones ingleses, que se utilizaban cuando nos queríamos retobar, robando nuestra moneda de plata, que Inglaterra resellaba con la imagen de su rey y que todavía se pueden ver en museos de Australia, e imponiéndonos para el comercio una moneda, la libra, incomparablemente inferior a la que teníamos con España. Por eso el rey era mejor que la nueva administración de los criollos, casi todos ellos descendientes de los conquistadores, pero contrabandistas, que veían en España un peso innecesario para sus ambiciones comerciales. Hasta el marqués de Xavi traicionó por conveniencia. Igualmente a veces,
Este apoyo al rey les hace parecer a los indios como torpes o apátridas, en parte por la propaganda criolla histórica de corte liberal que llega hasta la actualidad. Lo cierto es que los indios, al menos los jefes, están totalmente al corriente de las novedades políticas, como la Constitución de Cádiz. Para ellos, como en el Perú, lo ideal era acabar con el tributo indígena, cosa que los últimos virreyes hicieron. Desgraciadamente perdieron la guerra y con la derrota, el volumen del dinero circulante en el Perú se redujo de 15 a 1 millón de reales. Su comercio pasó a manos británicas y acompañado de un continuo endeudamiento con la Banca de Londres, deuda que tuvo inicio con la gestión del protector del Perú, tras derrocar a las legítimas autoridades virreinales y de sojuzgar y expulsar al obispo de Lima en un acto considerado sacrílego, y el cercano gobierno de los nuevos criollos liberales fue absolutamente opresivo, diferente al ejercido con indulgencia por el monarca católico a miles de kilómetros de Madrid. Pero la historia la escriben los que ganan. La aparición de sacerdotes revolucionarios y de vida pública, privada irreprochable, que en más de una oportunidad se ensañaban con sacerdotes y frailes piadosos y realistas, llegando a justiciarlos. La expulsión de obispos, el envenenamiento de opositores realistas como Monseñor Benito Luis Riega, y envenenamiento también de adversarios internos de la revolución, como el coronel José de Moldes, y la sustitución de comerciantes españoles por ingleses, es una constante que se da desde Buenos Aires hasta Nueva España, que hoy conocemos como México. En el caso de la República de El Salvador, la iglesia local y el gobierno llegaron a estar excomulgados por la Santa Sede. El Río de la Plata, y debido a su situación política, deja de ser en 1815 punto de destino para las mercancías que salen de los puertos peninsulares. Hasta ese año mantuvieron en el fuerte de Buenos Aires la roja igualda por apariencias. Nuestro comercio queda en manos británicas y comienza la puja entre las provincias y Buenos Aires. Algunos revolucionarios del interior ven cómo su producción se estanca al no poder pasar por el Alto Perú. Y por otra parte, al puerto de Buenos Aires solo le interesa libre comercio con Inglaterra y sin pensar en ninguna protección a nuestros talleres. El coronel Borges, al oponerse a esto, aún siendo independentista, termina fusilado por orden de Manuel Belgrano. Los soldados del regimiento Patricios, que vieron cómo se beneficiaba el regimiento Estrella de clara afiliación masónica, se levantan en armas en el motín de las trenzas, rechazan el mando de Belgrano y también terminan fusilados. Nuestro héroe máximo, el general Santiago de Liniers, había sido fusilado en 1810 a manos de un piquete de fusileros ingleses por orden de la Junta de Mayo, de la cual formaban parte también don Manuel Belgrano. Luego, 2 años después de crear la bandera, ya en 1814, se presenta ante Carlos IV como vasallo de su majestad para ver si éste intercedía ante su hijo Fernando VII y así Buenos Aires podía volver a la casa del padre. La confusión parece que reinaba entre los revolucionarios y demostraba su amateurismo en los manejos de la política mundial. El Río de la Plata, Perú, México y todo el Caribe inicia un declive económico. A partir de 1820 y debido a la proliferación de naves corsarias de distinto origen operando en el Caribe, el Atlántico y el Pacífico, ambas márgenes del Atlántico se detienen radicalmente. Lord Cochrane, almirante británico al servicio de las autoridades independentistas chilenas, operó en el Pacífico Sur, evitando no solo el comercio con la península, sino también la llegada o salida de navíos de cabotaje entre los puertos españoles del Pacífico. Aquel almirante se llevó el tesoro peruano luego de transportar las tropas de San Martín desde Chile al Perú. Entre 1820 y 1825 se produce un recrudecimiento del conflicto que afectará dramáticamente al comercio, no solo de las Españas, de ambos lados del Atlántico, sino también de los territorios americanos con el resto del mundo. En cuanto a Simón Bolívar, ante la incertidumbre económica, trató de hacer efectivo su considerable capital en haciendas, casas y minas y trasladarlo a Inglaterra antes que explotarlo y desarrollarlo. Si el denominado libertador se muestra así optimista con el futuro económico de sus propiedades, ¿qué no serían capaces de pensar los criollos e indianos, que habiendo permanecido en América tras la independencia, veían los rumbos desatinados que tomaban las nuevas naciones? El capital generado por el comercio era invertido en la época española en industrias extractivas o en tierras productivas. Esto cambia radicalmente con la independencia. El capital se muestra en exceso prudente
y la extracción minera prácticamente se detiene. Antes de la independencia, las diversas partes de la monarquía en América se complementaban. Al separarse, aparecen rencillas y la producción minera o mular descienden drásticamente y no se recuperaron hasta varias décadas después, pero sin lograr nunca más el mismo grado de complementariedad. Y con enfrentamientos entre intereses portuarios y federales, problema que se repitió en los nuevos estados que sucedieron en Hispanoamérica. Y nunca más se logró el mismo nivel de construcción e infraestructura que la corona realizaba gracias a la producción minera, pues esta pasó a manos privadas. España se va dejándonos 25 universidades, 14 colegios mayores, escuelas, hospitales, cabildos, audiencias, fuertes, puertos, caminos reales, monasterios que funcionaban tanto para la vida monástica como para el refugio de los caminantes, conventos, iglesias, catedrales, acueductos y toda una gran obra de hidráulica en nuestro continente que es apenas conocida. Ciudades completas rodeadas de tribus con las cuales se escribieron sus lenguas y el más maravilloso códice legislativo, las leyendas de Indias. Por eso debemos preguntarnos, ¿hemos avanzado en estos 200 años o nos fuimos dividiendo con un siglo XIX pleno de guerras internas continuadoras de la gran guerra civil que significó el habernos dividido en 25 países y un siglo XX con desilusiones y violencia entre hermanos? ¿Somos más fuertes que cuando juntos conformamos una potencia con moneda única que circulaba hasta en Oriente y África? ¿O lo somos ahora con monedas depreciadas continuamente y sin peso internacional entre las naciones más poderosas? El nivel de vida de las naciones del imperio era tan alto como en Europa, cosa que nunca más volvió a ocurrir, salvo en los interregnos de las guerras mundiales. Alexander von Humboldt, el gran explorador mundial, fue testigo de la felicidad de los pueblos hispánicos y así lo expresó en sus memorias. No veo pueblos más felices que aquellos gobernados por España. El libertador de Filipinas, general Emilio Aguinaldo, afirmó con tristeza y arrepentimiento que luego de 1898 dejaron el imperio para ser un mercado de consumo americano. Sus textuales palabras fueron: sí, estoy arrepentido en buena parte por haberme levantado contra España, y es por eso que, cuando se celebraron los funerales en Manila del rey Alfonso XII de España, yo me presenté en la catedral para sorpresa de los españoles. Y me preguntaron por qué había venido a los funerales del rey, contra el cual me alcé en rebelión. Y les dije que sigue siendo mi rey, porque bajo España fuimos súbditos o ciudadanos españoles, pero que ahora, bajo los Estados Unidos, somos tan solo un mercado de consumidores de sus exportaciones, cuando no parias, porque nunca nos han hecho ciudadanos de ningún estado de Estados Unidos. Y los españoles me abrieron paso y me trataron como su hermano en aquel día tan significativo. Así habló el primer presidente de las Islas Filipinas. Actitud que tomaron también otros libertadores. Bolívar dijo que había arado en el mar, arrepentido de sus crímenes después de haber asesinado a miles de españoles y miles de indios, que de tanto inventar países ya no sabía qué es lo que éramos, e increpó a las logias sobre sus objetivos ocultos. Y San Martín hablaba pestes de una falsa libertad que la veía impotente para poner orden. Belgrano también escribe líneas de arrepentimiento y dice: como en la época de 1789 me hallaba en España y la revolución de la Francia hiciese también la variación de ideas, y particularmente los hombres de letra con quienes trataba, se apoderaron de mí las ideas de libertad, igualdad, seguridad, propiedad, y solo veía tiranos en los que se oponían a que el hombre fuese donde fuese, disfrutase de unos derechos que Dios y la naturaleza le habían concedido, y que aún las mismas sociedades habían acordado en sus establecimientos directamente. Yo veía tiranos en todas partes, decía el creador de la bandera. Y recordemos su arrepentimiento sobre el escudo, pocos meses antes de morir. No teníamos ni las virtudes ni la ilustración necesarias para ser república, y que era una monarquía moderada lo que nos convenía. No me gusta ese gorro y esa lanza en nuestro escudo de armas, y quisiera ver un cetro entre esas manos. La mayoría de los revolucionarios terminaron sus vidas trágicamente, y muchos traicionándose entre ellos. Y me viene el recuerdo de la frase de Juan José Castelli, primo de Belgrano, que en sus últimos días, y cuando era juzgado por sus pares, dijo:
Si ves venir al futuro, dile que no venga. Era una funesta premonición. Y él, que hablaba tan mal de España y bien de Inglaterra, murió de cáncer de lengua el 12 de octubre de 1812, justo el Día de la Raza, 2 años después de su revolución. A veces la historia deja señales bien claras.